Nosotros continuamos con más de Primera Página. Gracias a ustedes por continuar en nuestra sintonía. De inmediato los invitamos a comenzar a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. En algunos minutos estaremos leyendo sus preguntas y comentarios. Estamos conversando con Rodrigo Agudo. Él es experto agroalimentario, es asesor de Fedenaga, ingeniero químico y además con una especialización en planificación y gerencia. Estábamos conversando en el bloque anterior sobre la seguridad alimentaria de los venezolanos. Recordemos que el FAO hace algunas semanas declaró a Venezuela en alto riesgo de inseguridad alimentaria. También expertos en la materia han indicado que la situación con la desnutrición actualmente infantil llega a números increíbles jamás vistos en la historia de Venezuela. ¿Por qué se lleva a cabo esta inseguridad alimentaria y por qué cree usted que el Ejecutivo Nacional no ha atacado este problema en Venezuela? Bueno, yo creo que es un problema, lo que estamos viviendo es la consecuencia de un proceso que durante 20 años se ha venido desarrollando y que no lo habíamos vivido, no lo habíamos, si se quiere, sentido o sufrido, porque ciertamente durante 12 años el país contó con una bonanza económica que permitía dilapidar, permitía distraer recursos y no se sentía en la sociedad. Pero la razón de por qué estamos hoy en una inseguridad alimentaria tiene una sola palabra. El gobierno se puso a hacer lo que no sabe hacer y dejó de hacer lo que debe hacer. Se puso a tratar de expropió fincas porque quiso ser ganadero, expropió fábricas porque quiso ser industrial, expropió sistemas de comercialización porque quiso ser comerciante, y hoy el gobierno tiene intervenido toda la cadena agroalimentaria, desde la producción hasta la distribución y si se quiere el consumo, porque ahora la poca disponibilidad de alimentos que hay lo distribuye el gobierno a través de su organización política, que son los CLAP. En la medida en que el gobierno interfirió, donde no conoce el sector, donde hay una experiencia, donde el funcionario público por su rotación tiende a la corrupción, porque está manejando recursos que no son propios, este sistema se empezó a desboronar. Y hoy lo que tenemos es un sistema agroalimentario totalmente intervenido y además quebrado. Por eso es que estamos viviendo lo que hoy estamos viviendo, con la paradoja que el artículo 305 de la Constitución dice que el Estado debe garantizar la seguridad alimentaria y también dice dándole privilegio a la producción nacional, pero cuando hablamos de eso es al sector privado. A propósito de este tema y de la producción nacional, quiero comentarle a ver cómo ha sido el comportamiento de Agroisleña, cómo ha sido el comportamiento de la distribución de semillas, la distribución de fertilizantes. Fedeagro solo algunos días indicaba que la cosecha la cosecha de invierno estaba totalmente perdida, pese a que el Ejecutivo Nacional hace solo algunos días indicó que había invertido millones de dólares en semillas. Sí, bueno, yo creo que Agroisleña es uno de infinitos ejemplos que tenemos, como también fue la expropiación del Hato del Frío, como fue la expropiación del Hato del Piñero, que eran emblemas centenarios de lo que era una producción eficiente. Es el caso de que una empresa que durante 30 años se forjó, creció y era soporte sobre todo del pequeño productor, atendiéndole, dándole asesoría, dándole financiamiento, garantizándole el mercado de su producto. No, hoy Agroisleña es simplemente una estructura infuncional que solo sirve para monopolizar lo que es la distribución de insumos a la agricultura, en una agricultura que ha venido progresivamente desde el año 2008 cayendo. Usted lo acaba de decir, Fedeagro anunció que la cosecha norte-invierno, que es la principal actividad agrícola del país, ¿no?, se perdió. ¿Y se perdió por qué? Porque no hay semillas, porque Agroisleña monopolizó eso, no tiene semillas, porque no hay asistencia, porque no hay en alguna manera la posibilidad de mercado y porque encima el gobierno sigue insistiendo en quererlo hacer todo. Y Agroisleña hoy se ha convertido prácticamente, y lo dice la prensa y están todas las noticias, en un gran centro de corrupción. ¿Por qué cree usted que el Ejecutivo Nacional no apuesta por la producción nacional, pero sí importa alimentos? Porque en el importar alimentos hay negocio.
en apoyar a la producción nacional. Lo que hay es desarrollo, pero no hay opciones de poder tener un lucro cesante, un lucro personal. No, tristemente el problema que nosotros estamos viviendo es una estructura del Estado que está totalmente intervenida con altos niveles de eficiencia y donde, y repito, no lo digo yo, ahí están nacional e internacionalmente las mayores denuncias que hay sobre lo que es lavado de dinero, lo que es apropiación indebida de bienes, etcétera, son o personas que fueron funcionarios públicos o personas que hoy están siendo funcionarios públicos y que el gobierno disfraza la situación tratando de dar a entender que el problema es de otros, ¿no? Que otros son los culpables y no su gerencia, que realmente está altamente corrupta. Los países que tienen estabilidad económica siempre apuestan por el sector agroalimentario en manos de la industria privada. ¿Por qué cree que el Ejecutivo Nacional no toma de ejemplo a esos países donde la industria privada tiene el sector agroalimentario como una potencia? Bueno, yo diría que ese proceso tiene como dos grandes bloques. Nosotros tuvimos 12 años con una visión ideológica, con un liderazgo y una visión ideológica equivocada, ¿no? Y que se sustentó durante esos 12 años por una bonanza, como decía, económica. Y esa visión equivocada era que el Estado centralista podía administrar todos los bienes, todas las actividades productivas, o sea, el Estado productor. Eso fracasó en el siglo XX en todos lados. La Unión Soviética quebró y hoy la Rusia, que puede decir, la Rusia de hoy es el derivado de lo que pudo haber sido la Unión Soviética en su vez, la base productiva es privada. El mejor ejemplo es China. China, un país totalmente llamado comunista, con una dirección política altísimamente centralizada, hoy es la segunda economía, y cuidado si no la primera economía del mundo, porque privatizó toda su actividad productiva. Vietnam es uno de los países con mayor crecimiento económico y privatizó. El problema es que la actividad productiva, los procesos de producción, si no están en manos del sector privado, en manos de una gerencia pública que es inestable, que depende, que no tiene trascendencia, que no tiene arraigo, evidentemente deviene en una actividad corrupta. Usted también es asesor de Fedenaga. Aproximadamente en noviembre del año 2018 usted indicó que la matanza supervisada había bajado aproximadamente un 80%. ¿Cómo está la situación actualmente del sector ganadero, pero también cómo está la vigilancia sanitaria cuando se va a producir la carne? Bueno, yo en términos de la carne, yo creo que cualquier ciudadano o aquellos pocos ciudadanos que hoy pueden viajar por las carreteras de Venezuela, se empiezan a dar cuenta de algo que no existía aquí sino en el siglo XIX. Y es que en las orillas de la carretera usted empieza a ver animales bovinos, o sea, animales de gran tamaño que están ofertando descuartizados, etcétera, están ofreciendo la venta de carne fresca. Eso en todas partes del mundo está prohibido. Está prohibido porque eso es totalmente insanitario. No es inocuo, no tiene garantía de sanidad, pero eso es producto de que la vigilancia sanitaria, que en alguna manera exige y tiene regulación, ha venido mermando porque la intervención, no nos olvidemos que desde hace un año los gobernadores empezaron a tratar de controlar el comercio de la carne, empezaron a pedir diezmos, o sea que si iban a comercializar tantos animales, el 10% se lo tenían que dar. Esa intervención, etcétera, lo que fue generando como resultado una informalización de ese mercado. ¿Tiene usted una cifra de cuánto por ciento de la carne no tiene vigilancia sanitaria actualmente en Venezuela? Yo creo que ahora es que el problema tiene dos caras. Primero, la matanza ha bajado. Okay. Ya eso significa que parte de lo que antes llegaba al mercado ahora es menor. Y de lo que está llegando al mercado hoy, yo creo que en los últimos 3, 4 meses, yo pienso que lo que está llegando al mercado con algún tipo de vigilancia sanitaria no llega más del 40-45%, o sea, tenemos un 55%, haciendo entender que prácticamente uno de los pocos productos de proteína animal que la población consigue es la carne bovina. ¿Por qué? Porque el rebaño está ahí.
pero el pollo ha caído en un 80%, el cerdo ha caído en un 90%, los huevos han bajado en un 40%. Y ese es el problema que estamos viendo, la inseguridad alimentaria. Yo quiero dejar constancia aquí que en cierta manera, si un ser humano no consume por lo menos 8 kilogramos de persona año de proteína, que significa un consumo per cápita por lo menos de 18 kilogramos de productos con proteína, dependiendo de la composición, porque estamos en un proceso de inseguridad alimentaria porque esa baja de consumo de proteína genera cambios, sobre todo en los niños, irreparables. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Señor Agudo, hay mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. A continuación, vamos a pasar a leer las preguntas y comentarios de nuestros televidentes. El encargado es Carlos Peñalosa. Así es, vamos a comenzar a revisar su participación con Freddy Omar Coronel, @Freddy Coronel. Tiene dos preguntas en las redes sociales. ¿Por qué alimentos como el cambur, plátano y limón cuestan tanto? ¿Cuáles son los costos de producción? Y agrupamos también esta pregunta que hacen. ¿Qué ha fallado el gobierno para que estos alimentos tengan precios exagerados y suban de precio diariamente? No, bueno, ahí tenemos el famoso dilema. Esos son precios exagerados para el consumidor, pero son precios subvalorados para un productor. Y es un problema de oferta y demanda. La caída de la producción agrícola es de un 70-80% y ahorita hay menos productos, y esos menos productos evidentemente tienen una mayor demanda y elevan los precios. Otra de las preguntas de nuestra audiencia, Eduard Gausé, @Eduard Gausé, pregunta: buenos días. ¿Por qué opina del paro agrario planteado por el Frente Agrario Venezuela Libre para el cese de la usurpación? Bueno, yo creo que esa es una declaración política, porque el paro agrario ha venido progresivamente estabilizándose en el país. Como señalé, hoy estamos produciendo el 20% de lo que producíamos hace 4 o 5 años. O sea, la situación económica, la intervención del gobierno, la expropiación de la actividad productiva por parte del gobierno, en la práctica está generando una paralización de la actividad. El paro agrario es una respuesta política a los efectos de demostrar que es necesario volver a estimular la producción interna y el apoyo a la producción privada, que es lo único que garantizaría el abastecimiento alimentario en el país. @Ángel2979 pregunta: señor Agudo, ¿qué datos puede destacar de los años entre la llegada del presidente Chávez y la continuidad del presidente Maduro respecto al acceso de los alimentos y los niveles de desnutrición? No, bueno, yo creo que, lo señalé anteriormente, yo creo que durante 12 años, 13 años, Venezuela vivió una bonanza, pero producto de la transferencia directa de unos excedentes de los ingresos por la vía petrolera y después por el endeudamiento, hasta el 2010, y después por el endeudamiento, que permitieron tener una mayor disponibilidad de alimentos. Yo no diría que una mayor seguridad de alimentos, porque habría que ver cuál era la calidad y si se quiere la especificidad de los alimentos, pero había una especie de exceso de disponibilidad que la población vivió. El per cápita hasta el 2012 aumentó en unos 2-3 kilogramos persona año, en un 20-30% persona año. Pero a partir de que ese estado que con su producción bajó la producción petrolera, no conseguimos préstamos externos, no teníamos excedentes para que el Estado pudiera seguir regalando las cosas, empezó la crisis y en los últimos 4 años hemos caído estrepitosamente y pasamos de un país que tenía, que la misma FAO, con data del 2011, nos premió por haber cumplido con las metas del milenio. 4 años después, la FAO nos califica entre los últimos 6 países del mundo con mayor inseguridad alimentaria. Y debo señalar que de esos, siendo uno de los 6 países con mayor inseguridad alimentaria, los otros 5 están en guerra civil. Nosotros estamos, tristemente, en una guerra civil pasiva. Vamos a cerrar la participación de la audiencia con una pregunta que todavía nos queda por acá en las redes sociales. Según usted, ¿en manos de quién están las tierras expropiadas durante el gobierno de Chávez? Nos escribe @Freddy Coronel. Bueno, la mayoría de ellas están en manos de un Estado que las ha abandonado, están improductivas.
Y esa es una de las causas de la caída de la producción. Muchas y otras han sido cedidas, etcétera, en términos de usurpación que están siendo aprovechadas en forma ineficiente por personas que no tienen ningún tipo de vínculo con su propiedad. Queremos agradecer enormemente a todos nuestros televidentes por siempre participar a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Ya se nos acaba el tiempo, pero tengo dos últimas preguntas. ¿Tiene capacidad el Ejecutivo Nacional actualmente de poder recuperar la seguridad alimentaria de los venezolanos? El país, Venezuela, no el Ejecutivo, Venezuela hoy no tiene la posibilidad sola de poder recuperar su economía. Es indispensable una ayuda externa. Ahora, una ayuda externa que se debería darse bajo un acuerdo nacional en términos de lo que significa el Estado. Cuando dice ayuda externa, ¿a qué se refiere? Recursos. O sea, Venezuela hoy no tiene la posibilidad en el corto plazo de generar los recursos que permitirían la recuperación de la economía venezolana. Necesitamos reestructurar la deuda, necesitamos establecer líneas de financiamiento para poder apoyar la reconstrucción. En 2 o 3 años pudiéramos nosotros empezar a tener una actividad interna de la economía que en 6, 7 años nos permitirían en forma sustentable poder producir. Y si en un corto plazo no se logra un cambio político, ¿cómo vislumbra usted la seguridad alimentaria de los venezolanos y la producción en el país? Bueno, va a seguir empeorando y tristemente yo creo que debemos entender que nunca se toca a fondo, siempre se puede estar peor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estábamos conversando con Rodrigo Agudo, él es experto agroalimentario, es asesor de Fedenaga, también ingeniero químico y con especialización en planificación y gerencia. 7:17 de la mañana, nos corresponde realizar una nueva pausa comercial, pero no se aparte, porque en breve continuamos con más.